Perlas del Apocalipsis de Juan. La visión de los 7 sellos es paralela a la de las 7 cartas. Narran la misma historia pero con un énfasis diferente. Las 7 cartas denuncian las herejías de las iglesias. Los 7 sellos condenan su opresión, violencia y persecución. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Antes de continuar, oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, suplicamos tu dirección. Suplicamos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Padre, a ti nos encomendamos. A ti te suplicamos y te rogamos que nos ayudes a entender este mensaje. Que podamos, Señor, encontrar las perlas que necesitamos para nuestra vida. Y sobre todo que te encontremos a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. A partir de este capítulo 6, iniciamos el estudio de los sellos. Luego tenemos un preludio o interludio. Ingresamos al capítulo 8 y luego vienen las trompetas. Como mencionamos hace un momento, el mensaje de los 7 sellos es denunciar, condenar su opresión, la violencia y la persecución contra la iglesia o realizada por la misma iglesia. Como vamos a ver en las diversas épocas, en los diversos momentos de la historia. Hay una palabra que se utiliza mucho, la yihad. En el Apocalipsis también se utiliza esta palabra, pero aplicado al cristianismo, la yihad cristiana, término técnico utilizado en el Apocalipsis para designar el regreso del Mesías. La forma imperativa de este verbo, traducido en la apertura de los 4 primeros sellos como ven, también aparece en la conclusión del libro como una oración de súplica. Apocalipsis 22, 17, 20. ¿Cuál es este verbo? Erchou. La forma, entonces vemos en estos primeros 4 sellos una forma imperativa de ven. En la versión Reina Valera vamos a leer ven y mira, pero hay evidencias de que mira está omitido. En el 5.º sello, el clamor hasta cuándo se estremece por la urgencia, es la súplica de los que se acercan al fin. En el 6.º sello, Juan experimenta la venida como un evento actual. Ha llegado. Finalmente, el 7.º sello no tiene ninguna alusión a la venida, solo hay silencio, ciertamente el tiempo ha llegado. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos descritos los acontecimientos hasta la segunda venida de Cristo. Y esa es la razón por la cual se usa el enfoque historicista para comprender, para estudiar las profecías. Ya hemos mencionado que existen hasta 4 enfoques básicos. Los preteristas dicen que ya está cumplido, los futuristas dicen que se va a cumplir en el futuro, los idealistas dicen que no importa el tiempo. Pero así como en el libro de Daniel se utiliza el enfoque historicista, Daniel describe en la visión registrada en el capítulo 2 la profecía desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Dios. El enfoque historicista está
refrendado por la misma palabra de Dios. Por lo tanto, los 7 sellos salpican el curso de la historia, allanando el camino para el regreso del Cordero. Insisto, el enfoque historicista tiene fundamento bíblico y uno de sus fundamentos más evidentes es el libro de Daniel. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Mencionamos hace un momento que esta palabra mira no lo encontramos en las demás versiones, por lo cual se considera que está omitido. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién abre el sello? El Cordero. El Cordero abre el primer sello, y aparece un caballo blanco, símbolo de la conquista y la victoria. En el Imperio Romano, cuando los generales romanos celebraban sus triunfos, desfilaban al frente de sus ejércitos sobre un caballo blanco. El profeta comprendió la visión en un sentido muy similar. Dice, salió venciendo y para vencer. Es interesante notar que el primer ser que se asemeja a un león, Apocalipsis 4:7, introduce la imagen del caballo blanco. ¿Y por qué decimos el primer ser? Porque luego dice el segundo, el tercero y el cuarto. La imagen del caballo blanco haciéndonos acordar a otro triunfo, el del león de Judá, a la victoria de Jesús, de Cristo, que le permite abrir los sellos. Apocalipsis 5:5. Recuerden que, en virtud de su victoria, el león de la tribu de Judá puede abrir los sellos, puede tomar el libro. En Apocalipsis 19 reaparece la misma imagen para representar la victoria de Cristo, un caballo blanco montado por un jinete que también lleva una corona, versículos 11 al 16. Pero la corona en ese contexto es regia, es una diadema. La imagen de Apocalipsis 6 atañe al Mesías, a Cristo, pero no se aplica necesariamente a la venida de su reino. Cristo simplemente es victorioso. No, todavía no es rey. Ha ganado la batalla, pero la guerra aún no ha terminado. En nuestro texto, el jinete está partiendo, no llegando. Dice, salió. ¿Se dan cuenta? La historia del cristianismo recién estaba comenzando. Nos encontramos en la época del cristianismo, en sus orígenes, el cristianismo primitivo, los siglos I al III. La iglesia todavía está relativamente purificada de compromisos, política y violencia. Es un tiempo en que el énfasis aún está sobre la victoria reciente de Jesucristo y en sus repercusiones para la vida del cristiano. Además, también es interesante notar que no ha logrado su victoria por medio de derramamiento de sangre. ¿Qué dice? Se le otorga una corona de victoria. Es una cortesía de lo alto y le fue dada una corona. El jinete tiene arco, pero no tiene flechas. Su victoria es pacífica. El segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira.
Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La apertura del segundo sello, introducida por el ser con forma de buey, es el segundo ser que se menciona en el capítulo 4 y 5, ¿no? Desata a un caballo bermejo. El jinete tiene como misión quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Recibe una gran espada. La historia del cristianismo ahora ha sufrido un cambio de la paz a la guerra. El contexto no es de persecuciones, sino de matanzas recíprocas. El color rojo del caballo se asemeja a la sangre derramada. Una referencia encontramos en 2 Reyes 3:22. Mientras que el buey o el becerro evoca la imagen del carnicero. Lucas 15:27. Y la espada anuncia las próximas masacres. La Iglesia lucha por su supremacía entre los siglos IV y V y contra los arios. Por primera vez, los emperadores sostienen a la Iglesia política y militarmente. El emperador romano Constantino, quien reinó del 306 al 337 después de Cristo, y luego el emperador franco Clovis, del 481 al 511, luchan por ella. Es el tiempo descrito por el historiador Jules Isaac o Jules Isaac, durante el cual la iglesia perseguida se elevó o se hundió al estado de oficio y victoria. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello se abre a una escena de oscuridad. El caballo negro. El jinete tiene en su mano una balanza para el racionamiento de la comida, un símbolo de la hambruna, como lo expresa Ezequiel 4:16. Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. El caballo negro sigue al caballo bermejo como la hambruna a la guerra. La voz que se levanta de en medio de los 4 seres parece ser la voz del Cordero, puesto que también está situado en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis. La voz del juez sentado en el trono, por consiguiente, es la voz del Cordero que mitiga la justicia con la gracia. Y de hecho, la voz ordena que el aceite y el vino sean preservados. Generalmente, el olivo y la vid, debido a sus raíces más profundas, pueden resistir mejor los periodos de sequía que el trigo y la cebada. Por otra parte, el grano, el aceite y el vino generalmente representan los 3 productos principales de la tierra en Israel. La aparición del tercer ser con su rostro humano ya hace alusión a esa interpretación. Representa la dimensión espiritual en contraposición con los aspectos naturales y no religiosos descritos por las otras bestias. Daniel 4:16 o
también Daniel 7:8 o Daniel 7:13. Por lo tanto, la hambruna simboliza la sequía espiritual. Además, el grano, el vino y el aceite tienen sus connotaciones inconfundibles en la Biblia. El grano simboliza la palabra de Dios. El aceite simboliza al Espíritu Santo y el vino simboliza la sangre de Cristo. El hambre y la sequía afectan solo a la palabra de Dios, liberando al Espíritu Santo y la sangre de Cristo. De los dos componentes del pacto, el humano, la palabra de Dios, y el divino, el Espíritu Santo, y la sangre de Jesucristo, el hambre solo toca al humano. En el ámbito humano, la Iglesia ha perdido su llamado. No satisface las necesidades espirituales ni teológicas de sus miembros. El pueblo no está alimentado espiritualmente. La Iglesia descuida el estudio de la palabra de Dios y la comprensión es limitada. No obstante, en el ámbito divino, la influencia del Espíritu Santo y la gracia de la sangre de Jesús permanecen activas entre el pueblo de Dios, brindándole un bálsamo de alivio. Es interesante notar que los antiguos tradicionalmente usaban aceite y vino como tratamiento para las heridas. Los símbolos son ricos en connotaciones y los dos significados del vino y del aceite no se excluyen mutuamente. El símbolo bíblico a menudo funciona de este modo. El vino y el aceite representan la acción redentora del Mesías y constituyen en sí un bálsamo para las heridas autoinfligidas de la Iglesia. La profecía del tercer sello relata el tiempo de la historia en el que la Iglesia estaba tan preocupada por establecerse como institución que se olvidó de las necesidades espirituales de sus miembros. El grano que era medido y comprado sugiere esta preocupación por la riqueza material. Una vez más, el grano tiene dos connotaciones: la de la obsesión materialista de la Iglesia y la del hambre espiritual de los cristianos. Durante este periodo, la Iglesia se estableció como poder político con su propio territorio. Italia acababa de ser liberada de los arios el 538 después de Cristo y la Iglesia se apropió de la región. Yves Kangar, un historiador, posteriormente notaría que la Iglesia estaba construyendo la base de una jerarquía vertical y finalmente una teocracia de poder. La historia a considerar, ¿cuál es? A Gregorio el Grande, el Papa entre el 590 al 604, como el primer Papa en acumular funciones políticas y religiosas. Así se presenta a Gregorio el Grande. Cuanto más prosperaba la Iglesia materialmente y políticamente, más empobrecida quedaba espiritualmente. La institución en sí y sus tradiciones gradualmente llegaron a reemplazar el estudio de la palabra de Dios. Y esta es una lección importante incluso en la actualidad para las iglesias que procuran establecerse. Cada vez que la Iglesia ha procurado adornar su estructura, aumentar su esplendor y su estilo, se ha sumido en la pobreza espiritual. Cuando la forma gobierna en lugar del contenido, el sentido de lo absoluto, lo que realmente cuenta, se pierde, pero existe incluso un riesgo mayor. Embriagada por el prestigio político, la Iglesia comenzó a considerarse el criterio de la verdad. El dogma reemplazó la palabra, creando una invitación abierta para la opresión y la intolerancia. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira».
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La apertura del cuarto sello trae consigo un caballo de color pálido, que hace pensar en la muerte y el terror. El ser que se asemeja a un águila, un ave rapaz, y símbolo bíblico de la persecución y la muerte, antecede a este caballo. La Iglesia ahora personifica la muerte en su nivel más criminal. El Apocalipsis no solo llama muerte al jinete, sino también este es seguido por otro jinete descrito como Hades o morada de los muertos. La Septuaginta utiliza esta palabra griega para traducir la palabra hebrea Sheol, es decir, el lugar o el estado de los muertos. El Apocalipsis con frecuencia combina las dos palabras muerte y la morada de los muertos. Esta última plaga contiene y supera a todas las demás. La espada y el hambre ocasionan la muerte. En cuanto a las bestias salvajes, solo intensifican la referencia a la muerte. La Biblia a menudo representa la morada de los muertos como el Sheol. Ese Sheol o Sheol habitada por bestias salvajes. Es el periodo de la historia en que la Iglesia se convierte en opresora y persigue a todos los sospechosos de herejía. Entramos en la época de las cruzadas, la Inquisición y las guerras religiosas. En el horizonte se avecina la sombra de la opresión nazi, alimentada por las enseñanzas del desprecio de la Iglesia. El caballo amarillo también evoca el Holocausto con sus sofisticados campos de la muerte. Esa interpretación puede parecer un tanto inquietante e incluso no de buen gusto para muchos. Sin embargo, la furia antisemítica de Hitler no es más que la continuación de 18 siglos de menosprecio y persecución de los judíos por parte de la Iglesia. Hitler hablaba absolutamente en serio cuando les declaró a dos obispos católicos que sus intenciones eran hacerse cargo y finalizar la obra letal de la Iglesia contra los judíos. E incluso, si la Shoah o la masacre nazi estuvo relacionada solo indirectamente con la Iglesia, no obstante sigue siendo una consecuencia de su política religiosa. Incluso si la Iglesia no implementó el Holocausto, hoy sabemos de su silenciosa complicidad. El cuarto caballo, por lo tanto, representa la culminación de la yihad de la Iglesia. Su conquista del mundo había comenzado con el triunfo de la paz, recuerden el primer caballo. La escena se había abierto con un caballo blanco cuyo jinete, Cristo, el Mesías, portaba un arco vacío. Sin embargo, a partir del segundo caballo, el ímpetu se convirtió en violencia, en tanto que el Mesías había peleado por la Iglesia. La Iglesia ahora consideraba que era su deber librar la guerra por el Mesías. Las guerras religiosas y las cruzadas atestiguan un cambio en la mentalidad de la Iglesia. La acción desde abajo reemplaza la revelación de lo alto. La Iglesia asumió la prerrogativa de hablar y actuar en nombre de Dios. La intolerancia siempre es producto de este tipo de actitud usurpadora. Cuando el testigo de Dios llega a identificarse a sí mismo con Dios, cuando el éxito destruye totalmente la revelación de lo alto, cuando una mentalidad imperialista reemplaza una preocupación evangélica,
Cuando las estadísticas y la cantidad de bautismos prevalecen sobre la autenticidad de la conversión y cuando la Iglesia busca la respuesta a sus problemas en estrategias y planes de mercadotecnia antes que en la orientación espiritual. Cuando la humanidad reemplaza a Dios, pasa cualquier cosa. La razón es sencilla. La necesidad de seguridad siempre opta por lo visible y lo concreto en contraposición con una verdad humilde en el Dios incomprensible e invisible. El éxito de los logros mundanales entonces conduce solo al orgullo y a la intolerancia. La violencia y la opresión son consecuencias naturales cuando usurpamos el papel de Dios. Desde las cruzadas hasta los campos de concentración, cada vez que la gente se ha exaltado al nivel de Dios para luchar en el nombre de la cruz o por el Maestro, han sufrido millones de víctimas y sus gritos elevados al cielo por justicia aún resuenan en nuestros oídos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El quinto sello marca un momento decisivo. La apertura de los primeros 4 sellos develó 4 caballos, a los que cada uno de los 4 seres vivientes les hacía señas diciendo: ven. En la apertura de los próximos 3 sellos ya no encontraremos más caballos. La visión profética estará abocada directamente a los eventos proféticos en sí. El clamor de las víctimas de la historia hace añicos el quinto sello. La perspectiva ahora cambia del opresor a las víctimas. Los gemidos de los hombres y las mujeres pisoteados reemplazan los ruidos de los cascos de los caballos conquistadores y opresivos. Desde el punto de vista de las víctimas, solo importan 2 preguntas: ¿por qué y hasta cuándo? La primera, ¿por qué?, es la eterna pregunta de la víctima religiosa. Pero las víctimas de nuestro pasaje incluso tienen más razón para gritar. Están sufriendo por causa de la palabra de Dios. Era el clamor de los hebreos exiliados en Babilonia, arrojados en el horno en llamas a causa de su negativa a adorar a un ídolo. Era el clamor de los cristianos primitivos, lanzados en los estruendosos estadios debido a su fe en el Dios de amor. El clamor de los cristianos marginados, puestos en prisión y arrojados a las llamas por haber abierto la Biblia o por haber proclamado la verdad que les fue revelada a ellos de lo alto. Caso Juan Hus. Pero también, saben, es el clamor de los judíos, desde la Edad Media hasta nuestros tiempos, denigrados, oprimidos, perseguidos, masacrados y asfixiados con gas únicamente debido a que eran judíos y a su testimonio del antiguo Dios. Crucificados por causa de Dios, las víctimas del Apocalipsis han muerto por Dios. Nuestro texto es deliberadamente ambiguo al describir su muerte como un holocausto, un sacrificio sobre el altar. Dice el versículo 7 de Levítico 4. Sus almas claman a Dios por venganza, al igual que lo hizo la sangre de Abel. Génesis 4:10. El Apocalipsis utiliza terminología de Levítico que identifica el alma con la sangre. Levítico 17:11. Recuerden que no somos un alma.
¿no? O digo, no tenemos un alma, somos un alma. Nosotros somos un alma. Así como la sangre simboliza la vida. La sangre de los mártires es derramada sobre el altar de Dios como un sacrificio y como tal no puede ser desatendida por él. Se hará justicia. El profeta no solo jura por la salvación de las víctimas, reciben vestiduras blancas, sino también jura venganza en contra de los perseguidores. La salvación implica justicia. Para salvar, Dios debe juzgar. ¿Saben? Muy a menudo los cristianos ponen demasiado énfasis en la cruz, la gracia y el amor de Dios, pero dejan de lado su justicia. Al reducir la religión a las emociones o a la espiritualidad, se olvidan de las repercusiones históricas de la salvación. Pero la víctima aplastada tiene una perspectiva diferente. Las tiernas palabras de amor, las hermosas sonrisas y las ideas buenas no son suficientes. Solo la mano salvadora que arrebata a la víctima de su sufrimiento es lo que realmente importa. Los oprimidos no necesitan palabras dulces ni consoladoras. Su obsesión está en la liberación que los lleva a gritar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ni la consolación de la experiencia religiosa, ni la fe en el Dios del pasado o del presente puede silenciar la súplica de justicia. Demanda que Dios intervenga en la realidad de la historia. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? El juicio todavía no ha acontecido y el pueblo de Dios lo espera como un evento temporal. Este mismo clamor resuena a través de los Salmos 43, con la misma impaciencia por el juicio de Dios, pero el clamor en el libro de Daniel, Daniel 8:13, es el eco más fuerte de la súplica de nuestro pasaje. También en Daniel el clamor es de los santos perseguidos, Daniel 8:12, y conduce al juicio de Dios. A la pregunta de ¿hasta cuándo? Del libro de Daniel, el ángel responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. La purificación del santuario alude al día de la expiación o el Kipur, que celebra el juicio cósmico de Dios. Este es el momento en que, según el pasaje de Daniel 7, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. El quinto sello se abre en una escena de juicio que tiene lugar en el cielo. Sin embargo, según esta visión, aún no significa el fin del sufrimiento. La salvación se pospone hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, como dice el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Para que la salvación se haga efectiva, todos deben estar presentes. Un concepto basado en el principio bíblico de la totalidad. Dios no salva a uno sin el otro. La salvación del individuo necesariamente conlleva la salvación del universo. La salvación es cósmica o no es nada. En la situación actual la salvación es imposible. El reino de la justicia necesita una purificación, una recreación, la lección fundamental del Kipur. Dios no es simplemente el Señor de la gracia, de la existencia y de la experiencia mística, sino también Él es el Dios de la justicia y de la santidad, el Señor santo y verdadero, como dice el versículo 10. Ya hemos encontrado este tipo de lenguaje en la carta a Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Las dos visiones, además, están vinculadas por el tema de los
Hermanos, Apocalipsis 6:11, implícito en el mismo nombre de Filadelfia. Estas alusiones nos ayudan a situar nuestro pasaje en la historia. De hecho, los dos pasajes cubren el mismo periodo. Estamos en el siglo XIX. Las repercusiones históricas de la profecía son intrigantes. Estamos acostumbrados a reducir el cristianismo a una verdad espiritual y temporal, pero el Dios que encontramos aquí es la única respuesta al clamor de las víctimas. Dios es amor, pero su amor no es indiferente al sufrimiento. Es un amor asociado con la justicia que interviene en favor de los oprimidos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. A los gemidos de las víctimas atropelladas responden los gritos de terror de los opresores cuando tiemblan ante la ira de Dios. La apertura del sexto sello revela el otro aspecto de la justicia de Dios. En el quinto sello vimos el juicio de Dios desde la perspectiva de las víctimas cuando clamaban por venganza. Versículo 10. El juicio era un evento de salvación y de gracia que vestía a las víctimas con vestiduras blancas. Ahora el juicio se vuelve en contra del opresor con furia feroz. Estos dos aspectos son complementarios, dos facetas de la salvación. Para salvar verdaderamente Dios debe crear de nuevo y la creación de lo nuevo requiere la destrucción de lo viejo. El pecado de la humanidad ha tenido repercusiones en todo el universo. El evento de la creación ya ha señalado la interdependencia entre la humanidad y su ambiente. La raza humana y su naturaleza están inseparablemente unidas. El efecto de la desobediencia de Adán se extendió a la naturaleza en la forma de espinos y cardos. La iniquidad de las primeras generaciones de la humanidad llevó al diluvio. La perversidad de los habitantes de Sodoma y Gomorra los consumió en fuego sulfuroso. La tierra de Canaán vomitó a sus habitantes a causa de sus iniquidades, el exilio de 70 años. Los profetas de Israel también enfatizaron el principio de codependencia. Moisés, Oseas, Isaías y Jeremías todos le recordaron a Israel su responsabilidad por el cosmos. El pecado afecta a las plantas, los animales, el clima, las montañas y especialmente a los hombres y a las mujeres. En el Nuevo Testamento, la muerte de Jesucristo, el Mesías, sacude la tierra y la luz del día se vuelve oscuridad de desesperación. Cada delito es contra la humanidad y el universo, de modo que Dios dirige su ira contra la tierra, contra toda su gente. Los ojos del profeta siguen la pista de esta ira hasta el corazón mismo de nuestra civilización. El tiempo del fin se separa en dos fases. La primera afecta a la tierra. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Recordemos el fenómeno natural que ocurrió entre el fin del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX. El terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, mató a 70,000 personas, la mitad de la población de esa ciudad. Una oscuridad inusual afectó zonas de Estados Unidos y otros lugares entre los años 1780 y 1880. Y la gente observó lluvias de meteoritos de excepcional intensidad entre los años 1800 y 1900 en Europa y las Américas, África y Asia.
Es interesante notar que los eventos coinciden con el fin del tiempo de prueba, como fue predicho por el profeta Daniel, un periodo ya anotado en el calendario profético como un tiempo de remisión para los oprimidos por parte de la iglesia. Estamos al final de los 3 tiempos y medio, Daniel 7:25. La Revolución Francesa ha neutralizado la amenaza de la iglesia. Las señales cósmicas, por lo tanto, asumen un nuevo significado a la luz de la visión profética y confirman que la historia está marchando hacia su fin. Desde el tiempo del fin avanzamos hacia el fin del tiempo. Debemos superponer la visión del sexto sello con la del quinto sello. Ambos sellos ocurren en el mismo periodo y relatan los mismos eventos, pero desde una perspectiva diferente. En el quinto sello, la visión profética revelaba el sufrimiento del pueblo de Dios cuando suspiraba: ¿hasta cuándo? Y unían sus voces a la de los oprimidos de Daniel 8. Esto nos lleva hasta la mitad del siglo XIX. La visión entonces había mostrado una escena más allá de la historia humana, de la gracia y el juicio, en los que los oprimidos recibían vestiduras blancas. Asimismo, la visión del sexto sello anticipa más allá del tiempo de prueba, siglos XVIII y XIX, el exterminio final del opresor. Esta segunda fase ocurre en el cielo, y el cielo se desvaneció como un pergamino, dice el versículo 14, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El evento ahora abarca toda la tierra. El lenguaje ya hace alusión al carácter universal del evento por medio de la típica forma hebrea de citar las partes para expresar la totalidad de una cosa. Todo monte, dice, y los reyes de la tierra, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los capitanes, todo siervo, todo libre. La ira de Dios invade la tierra en su totalidad. El destino del universo está en sus manos. Su ira abarca todo y a todos. El sexto sello cierra con la visión de Dios, que está sentado sobre el trono, versículo 16, y con la angustiosa pregunta que cierra el oráculo: ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice el versículo 17. Sin embargo, la misma pregunta enciende la chispa de la esperanza, la paradoja de la esperanza bíblica que ocurre cuando ya no hay más esperanza. El Apocalipsis saca la pregunta de los profetas Nahum y Malaquías, que la utilizan para asegurarles a los fieles: ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1, 6, 7. Malaquías 2 o 3, 2 y 3. De igual modo, en el Apocalipsis, la pregunta se abre a un interludio que atañe a los sobrevivientes del gran caos cósmico. Antes de que se abra el séptimo sello, ahora se registra el sellamiento de los 144,000. Y ese acontecimiento está entre el sexto sello y el séptimo sello. Algo similar sucede cuando suenan las trompetas. Un gran acontecimiento entre la sexta trompeta y la séptima trompeta.
el ángel con el librito. Siempre hay acontecimientos antes de la séptima trompeta o el séptimo sello, porque ellos ya anuncian el fin de todo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros cuando Cristo va abriendo los sellos? Encontramos nosotros que la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, se ha ido suscitando a lo largo de la historia, hasta nuestros días. ¿Y cómo es que de una forma precisa se va describiendo por medio de los sellos? Y algo similar veremos cuando estudiemos lo relacionado con las trompetas. Dios está en el control. Él tiene el control. Dios es el triunfador. Y en medio de todo esto, recordemos siempre, se nos anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Quién podrá estar en pie cuando Cristo venga? Podremos nosotros estar en pie si es que desde ahora le entregamos nuestra vida y nos preparamos. Que Dios te bendiga. Amén.